Buenos días, hermanos, les saludo en el amor del Señor en este domingo 25 de octubre, en el que, vamos a continuar estudiando la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, que ha sido esta carta que nos ha acompañado prácticamente todo este año 2020 tan extraño, pero que por la gracia de Dios hemos podido continuar con nuestros servicios, hemos podido hacer uso de esta plataforma y poder mantener el contacto y sobre todo la enseñanza para todos nosotros. Vamos a ir a 1 Timoteo capítulo 5, capítulo que comenzó el pastor Tadeo el domingo pasado y que ya va haciendo un cierre y un resumen sobre las indicaciones que eran el propósito por lo cual el apóstol Pablo escribió esta carta a este pastor Timoteo, que dijimos para efectos de su inicio en el ministerio era un pastor joven, no era tan joven como persona, como varón, pero sí era joven en el ministerio y dado la concepción, como lo explicamos anteriormente, cultural de liderazgo que lo asocia mucho también a edad en el caso del Medio Oriente, Timoteo le faltaba, por así decir, tiempo en el ministerio como para ganarse ese respeto, si pudiéramos decirlo de alguna manera, por parte de esta iglesia, que era una iglesia potente, es la iglesia a través de la cual, la iglesia ancla, a través de la cual se realizó prácticamente todas las misiones y la evangelización del Asia Menor de aquel entonces. Capítulo 5, versículo 1 decía 1 y 2, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Entonces estaba hablando estos dos primeros versículos, y ya a partir de este capítulo a regular un poco las relaciones interpersonales, en este caso en cuanto a la forma de dirigirnos a las personas mayores, a la gente, a los hermanos jóvenes, jovencitos y especialmente jovencitas, manteniendo una espiritualidad, por cierto, en todo el proceso. En todo el proceso. Es lo que está regulando Pablo. Y a partir del versículo 3 hasta el versículo 8, que es lo que vamos a revisar hoy día, va también a entregar regulaciones sumamente importantes a otro grupo de la iglesia o de las iglesias, que en aquel entonces constituían un número sumamente importante, que decía y dice relación con las viudas. Vamos a leer 1 Timoteo capítulo 5, versículo 3 al 8. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Padre, esta mañana venimos delante de ti para ser enseñados por esta porción práctica, Señor, de la palabra, donde el apóstol da principios regulatorios tan importantes para la acción social que la iglesia debe tener, Señor, y cómo debe hacerlo, Padre, a fin de poder cumplir también ordenadamente el sagrado mandato, Señor, que tú nos has dado en relación a nuestros padres, a las viudas, Señor, en fin, y a todos quienes componemos tu rebaño, Señor. En esta hora, especialmente en este foco, te pedimos dirección y te pedimos sabiduría en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como decía anteriormente, este capítulo habla de regulaciones en las relaciones interpersonales con personas de mayor edad, con jóvenes, con jovencitas, y ahora a partir del versículo 3 comienza a tocar un aspecto sumamente importante en cuanto a la regulación del apoyo, de la ayuda a las viudas.
a las viudas. A manera de introducción tenemos que decir que esta era una realidad muy común, desgraciadamente, en la época en que está escrito el Nuevo Testamento, y por eso es que es tan importante entender que la palabra que se tradujo al español como viuda es la palabra shera, que no solamente está circunscrita a aquella mujer que ha perdido a su esposo por causa de muerte, ¿no es cierto? Lo incluye, por supuesto, pero es mucho más extensa. Habla de una mujer que ha quedado sola por distintas razones, sola, abandonada y desamparada. Entendiendo que la mujer en la cultura en que está escrito el Nuevo Testamento, la cultura que incluso en muchas partes ortodoxas del Medio Oriente actual, ya sea judíos o musulmanes, conservan esta dependencia absoluta en cuanto a su sostenimiento, a su subsistencia en su esposo, ¿ya? Entonces, la palabra viuda, que es shera en el griego, perdón, dije hebreo, pero es en el griego, incluye una diversidad de razones, porque se significa en rigor despojado, robado, perdido o dejado solo o abandonado. Entonces, incluye la viudez o el abandono por causa de muerte del cónyuge, pero también puede ser un cónyuge, un esposo que está en la cárcel, por ejemplo, que las cárceles en aquel entonces era como estar muerto en vida en cuanto a lo físico, o sea, no habían visitas ni tampoco algún tipo de regulación al respecto, o porque también existía una condición de la mujer muy precaria en cuanto a sus derechos como ciudadana, si es que los tenía en algún momento, y eran permanentemente abandonadas. Ya vemos, ¿no es cierto?, una de las discusiones que tuvo Jesús con los fariseos fue justamente en relación al divorcio, y la expresión de Jesús es por la dureza del corazón de ustedes, y se está refiriendo a los varones. ¿No es cierto? Dijimos que la tradición judía, la tradición rabínica, en este caso judía, había degenerado la ley del divorcio que Dios tuvo que entregar con el dolor de su corazón a Moisés para poder de alguna manera proteger, en este caso a la mujer. Ellos decían, es lícito repudiar a la mujer por cualquier cosa, y Jesús deja bien en claro, ¿no es cierto?, que el adulterio, la inmoralidad sexual sería la única razón por la cual se pudiera pensar en un divorcio, no automáticamente ejecutar un divorcio. En el Nuevo Testamento nosotros conocemos el estatus de perdón, de restauración, y también hemos sido testigos a lo largo de nuestra propia historia de muchos matrimonios que gracias a Dios han podido restaurarse a pesar de una situación conflictiva difícil entre ellos. Pero en términos generales, la realidad de la mujer en la historia en el Medio Oriente era una situación, como dije, sumamente precaria, y más aún si por alguna de cualquiera de estas razones la mujer perdía a su esposo o la persona que la sustentaba. Y esto habla justamente también de una realidad actual para nosotros como sociedad chilena, como sociedad latinoamericana y como sociedad a nivel mundial, donde aún a pesar de todo el avance en muchos aspectos, el abandono, el divorcio, la viudez, siguen siendo elementos de precariedad para el estatus de la mujer. Ya para el estatus de la mujer como sostenimiento. La explosión, por decirlo de alguna manera, de mujeres profesionales o de mujeres que de alguna manera tienen una independencia económica, es algo de hace algunas décadas atrás. Probablemente nuestros padres, en el caso mío, con más de 50 y tantos años, y mis abuelos seguramente, la realidad era muy similar a lo que estamos experimentando en la escena del Nuevo Testamento. El tema es que hay un mandato a la iglesia a honrar a las viudas, y ya vamos a ver lo que eso significa. Antes quisiera que nosotros viéramos, por ejemplo, el Salmo 68:5 para ver cómo para Dios nuestro Señor el estado, no solamente en este caso de las viudas, sino que de las personas desamparadas en general,
¿no es cierto? Aquí hay un foco específicamente en la mujer abandonada, pero en general el estado de la preocupación de nuestro Dios por el estado de aquellos que están en el desamparo. En el Salmo 68.5, en el Salmo 68.5, Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Salmo 146, 9. Salmo 146, 9 dice: Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Es decir, vemos cómo se muestra este interés por el bienestar de aquellos que están desamparados. Obviamente la situación del extranjero no es como la situación actual del extranjero en nuestro país o en otro lado, a pesar de que pueden sufrir carencias como cualquier otro ciudadano, como cualquier otra persona. En esta época en particular, ser un extranjero era verdaderamente algo terrible, ¿ya? Y por eso es que siempre el Señor les recuerda a los israelitas que ellos fueron extranjeros en Egipto, y les llama a tener misericordia, porque así como los trataban a ellos como esclavos prácticamente, era el trato que se daba a los extranjeros. Y incluye al huérfano, que había muchísimos, y a las viudas, que también habían muchísimos. Entonces habla de esta preocupación del Señor. También vemos en el libro del Éxodo, capítulo 22. Éxodo 22, capítulo 22, versículos 22 al 24. Éxodo 22, 22 al 24. Fíjese: a ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Y mi furor se encenderá y os matará a espada, y vuestras mujeres serán viudas, y huérfanos vuestros hijos. Entonces habla justamente de una preocupación, de una advertencia a no afligir a las viudas, ¿no es cierto?, a los huérfanos, vale decir, a aquellos que están desamparados, a aquellos que están en una condición desmedrada, ¿no es cierto?, aquellos que realmente, lejos de recibir una aflicción de parte de nosotros, debieran recibir una ayuda. ¿Ya? Eso en términos de este concepto en el Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento, y específicamente en la vida de Jesús, Jesús tuvo también preocupación por las viudas. En Lucas capítulo 7, se produce una escena que es una de las dos resurrecciones que registra el Nuevo Testamento en relación con mujeres viudas. Lucas 7, 11 al 17 nos relata una historia. Lucas 7, 11 dice: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, la famosa historia de la viuda de Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Tenga en mente esto, porque cuando veamos la regulación va a entender usted también por qué se traspasa la responsabilidad en primer lugar a los hijos o a los nietos para el sustento. Entonces dice: he aquí llevaba a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre.
Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Pero, ¿cuál es el sentido de esta resurrección y de esta misericordia que Jesús siente por esta mujer? Y por eso es que lo detalla, ¿no es cierto? Detalla que era su hijo único y que además esta mujer era viuda. O sea, había perdido a su esposo, su hijo seguramente se estaba encargando de ella, de sustentarla, pero ahora su hijo había muerto, por lo tanto esa mujer estaba completamente desamparada. Y eso es lo que mueve a misericordia a Jesús para resucitar a este joven, a este hijo. ¿Ya? En Juan, quiero que me acompañe Juan. Ahora, el mismo Señor Jesucristo, Juan capítulo 19. Juan capítulo 19, versículos 25 al 27. Jesús se encuentra en la cruz y fíjese usted esa conciencia en la mente de Jesús, esas palabras grabadas a fuegos en él como hijo ahora, humanamente hablando. Dice: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre, su madre es prácticamente un hecho de que María era viuda ya hasta ese entonces, o en ese entonces, y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. María estaba acompañada solo de mujeres, seguramente más de alguna de las que lo acompañaba también era viuda, ¿no es cierto? Jesús no le dice a ella: ustedes mujeres cuiden de mi mamá. No, se dirige al varón, al discípulo, y lo comisiona, por así decir, ahora como hijo. Le dice: mujer, ya no ni siquiera le dice madre, sino que le dice: mujer, ahí está tu hijo. Él se va a hacer cargo de ti. No te voy a dejar desamparada. Fíjese el amor de Jesús. Está muriendo, está sufriendo, está a punto de cargar el pecado, pero él no olvida su responsabilidad como hijo. Como hijo. Y en este caso como hijo mayor. Entonces le dice: ¿por qué? ¿Recuerda? Porque dijo también en el Evangelio que los hermanos carnales de Jesús en ese entonces, o sanguíneos mejor dicho, para no usar la palabra que pueda traer confusión, sus hermanos sanguíneos no creían en él. Y probablemente si no creían en él y María estaba con Jesús ya y se había entregado a la causa de Cristo, probablemente también sus hermanos se habían desligado de la mantención y del sostenimiento de sus hijos. Entonces eso explica por qué Jesús le dice al discípulo, que es Juan, ¿no es cierto? Ahí está tu mamá, mujer, ahí está tu hijo. Ahora tú, Juan, te haces cargo de mi madre. Tú la cuidas, la provees. Porque dice: y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Ese concepto recibir no es solamente ponerla bajo techo, sino que recibir es acogerla por completo, sustentarla. Eso es lo que significa. Entonces vemos que el Señor Jesús muestra este corazón que estamos tratando de transmitir de cuidado hacia aquellas, en este caso, mujeres que han quedado solas, la gran mayoría de ellas por muerte de su esposo, o en el caso de María, la muerte de Jesús, que era seguramente su sustento, en el caso de la viuda de Naín, viuda y además su único hijo como sustento había muerto. Entonces nos habla justamente de la preocupación y la ocupación de Jesús en este tipo de mujeres, hermanas, desamparadas. Sin embargo, bueno, hay otro pasaje que está en Hechos 9, 36, 41 que habla de Dorcas, una joven que dice mucho bien a las viudas y muere, y Pablo la resucita, Pedro la resucita, ¿ya? Entonces,
vemos esto específicamente en relación a la importancia y cómo se extendió misericordia a partir del cuidado de las viudas, del cuidado de las viudas. Sin embargo, volvemos a 1 Timoteo, capítulo 5, dice honra a las viudas. La palabra honra a las viudas, la palabra honrar es la palabra en el griego que se llama, que es estimao, se traduce honrar, y esta palabra no solamente tiene relación con el respeto y la reverencia en un sentido que se debe tener hacia una mujer en estas condiciones, sino que además la palabra honrar incluye a, digamos, el sostenimiento material de esta mujer que está, vuelvo a insistir, completamente desamparada. En Mateo capítulo 15, Mateo capítulo 15, versículo 1 al 6, Jesús está discutiendo con los fariseos, o mejor dicho, los fariseos están discutiendo con Jesús. Dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Fíjese, no dice quebrantan la Torá, la palabra, los profetas, no, sino que dice la tradición de los ancianos, porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento? Aquí es distinto. Ellos estaban reclamando por una tradición y Jesús lo está llevando a lo que verdaderamente cuenta, que es un mandamiento de Dios por vuestra tradición, porque Dios mandó diciendo honra a tu padre y a tu madre. Fíjese, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que yo pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, y siguen, ¿no es cierto?, después hablando sobre eso. Entonces dice, ¿qué decían los fariseos? Si tú vas a dar una plata a las arcas del templo, por ejemplo, y no ayudas a tus papás porque dices, ¿sabes qué? No te puedo dar nada porque tengo que dar esto en el templo, ¿ya? Y más adelante Jesús dice, no se trata ni de no hacer esto, ni de no hacer esto, sino que se trata de hacer ambas cosas de acuerdo a las posibilidades. Pero los fariseos, de alguna manera, dejaban pasar, ¿no es cierto?, la instancia de que alguien abandonara el apoyo a los padres, ¿no es cierto?, con tal de que no dejaran de dar en la ofrenda del templo. Entonces dice Jesús, no, hay un mandamiento que es honra a tu padre y a tu madre, ¿no es cierto? Honra a tu padre y a tu madre. Por lo tanto, el honrar que dice aquí de las viudas implica e incluye también el apoyo de acuerdo a las necesidades materiales que esa mujer pudiera tener, ¿ya? Por eso dice 1 Timoteo capítulo 5 que estamos viendo, ¿no es cierto? Honra a las viudas que en verdad lo son. También dice en 1 Timoteo 5:17, ahí mismo, ¿no es cierto? Los ancianos, refiriéndose a los pastores que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Vale decir, también está diciendo en el sostenimiento, la palabra honrar incluye también el elemento y el factor material, económico. Por lo tanto, esto no se trataba solamente de respetar a los padres, que por supuesto hay que hacerlo, ¿no es cierto?, sino que además significaba activamente proveer para sus necesidades materiales. Sin embargo, hay una salvedad, dice, que en verdad lo son. Y ahí entonces pareciera una cosa como rara, o sea, que en verdad lo son. Vale decir que la iglesia debe hacer un análisis, ¿no es cierto?, en cuanto a la ayuda que va a prestar a una mujer en estado de viudez o de abandono o divorciada puede ser también, o sea, mujer que no tiene
un esposo y que no tiene la posibilidad de autosustentarse con un trabajo propio. La gran mayoría de las mujeres hoy día lo puede hacer, ¿no es cierto? Pero quiero que nos enfoquemos más que nada en el sentido y en el corazón de cómo Pablo va a enseñar a que como iglesia, todos nosotros, y cuando digo iglesia somos todos nosotros, a poder hacer un uso correcto, con discernimiento de los recursos que la iglesia destina a la ayuda social. ¿Ya? Porque vamos a estar, como muchas cosas, digamos, bailando, o no bailando, no, una mala palabra, diríamos nosotros, moviéndonos entre un extremo y otro, ¿no es cierto? Un extremo de no tener ningún tipo de filtro, por así decirlo, y comprometer e incluso a veces dañar con lo que estamos haciendo a las personas a las que se los estamos haciendo, porque estamos acostumbrados y venimos de una cultura absolutamente asistencialista donde queremos que se nos dé todo, ¿no es cierto? Todo. Y por otro lado, el cerrar el corazón a las necesidades reales de la hermandad de la iglesia. Quiero dejar en claro primero eso, porque la palabra dice claramente que el primer foco de la iglesia es la familia de la iglesia, ¿no es cierto? Hacer bien especialmente a los de la familia de Dios, ¿ya? Por lo tanto, la iglesia no es la encargada de terminar con la pobreza de la ciudad, del país, no. Nos dice que no aporte, no dice que no ayude, y de hecho nosotros como iglesia lo hacemos permanentemente con personas que no son de la iglesia, permanentemente les extendemos ayuda. Y cuando digo les extendemos ayuda, hermano, por favor, no piense que soy yo o el pastor Tadeo o los ancianos, no, somos la iglesia. Somos la iglesia. La ayuda que la iglesia da es la ayuda de la iglesia. Somos un cuerpo. Y como cuerpo debemos también aprender a discriminar en el buen sentido de la palabra y a poder tener sabiduría conforme a la misma palabra en el uso de los recursos de la iglesia. ¿Ya? Por eso dice las que en verdad lo son. Las que en verdad lo son. Y parte diciendo en primer lugar, ¿no es cierto? Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, ¿ya? Es decir, no está completamente desamparada. Puede haber sido abandonada, puede que el esposo esté en la cárcel, puede que esto, pero esa mujer es madre y también es abuela. Si tiene hijos o tiene nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia. Es decir, lo primero que tenemos que nosotros, el primer filtro, por así decir, es el compromiso de sus hijos, de sus nietos, de su familia, a sustentar a esta mujer. Lo primero, ¿ya? Porque nos ha tocado ver muchas veces que como iglesia, y estoy hablando a lo largo del tiempo, estamos ayudando de todo corazón, no solamente a mujeres, tenemos que ampliarlo a hombres también, porque también hay hombres solos, ¿no es cierto? Hay niños sin padres, pero la familia no está haciendo nada por ellos. Y son incluso personas ancianas que están en asilos, ¿no es cierto?, que pagan con su pensión y quedan sin nada porque sus hijos no se hacen cargo de ellas. Porque sus hijos no se hacen cargo de ellos o de ellas. Entonces, el hacerse cargo es una responsabilidad para nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como hijos de Dios. Incluso en el mundo se da este hecho de hacerse cargo de una mamá, de un padre, de un hermano, de un familiar que está en una situación ya sea permanente, de desamparo o momentánea. ¿Ya? Entonces, lo primero es que la familia es la que debe responder este llamado. La familia puede responder este llamado. La iglesia no está, no puede y tampoco debe hacerse cargo de todas las mujeres desamparadas de nuestra iglesia.
Y quiero que se entienda bien eso. Y probablemente la palabra desamparo para nosotros tiene una distorsión de 2000 años en función de lo que era desamparo en este tiempo. En este tiempo. ¿Ya? Por eso es que la ayuda en la iglesia debe ser algo que se revise. Tenemos mucho que aprender respecto a la ayuda social de la iglesia y no dejarnos llevar solamente por cosas emocionales, tanto para un lado como para otro lado. Y está diciendo ahí, pero si alguno tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos con su propia familia y a recompensar a sus padres. Porque esto, hijos, nietos, familia, que hacen esto, ¿saben qué es? Es estar haciendo lo bueno y agradable delante de Dios. Si nosotros tenemos una madre, una abuela, ¿no es cierto?, en una condición de desamparo, algo que me faltó decir, desamparo puede ser incluso, o mejor dicho, incluye también alguna discapacidad física, ¿no es cierto? Una mujer anciana que a lo mejor ya no se puede desplazar, ya no puede trabajar, trabajó toda su vida, tiene una pensión paupérrima, tiene su casita, ¿no es cierto?, pero no tiene qué comer, no tiene cómo pagar las cuentas. Los hijos son los primeros en que debemos responder en eso. Entonces es un concepto, es un llamado práctico. ¿Y sabe por qué? Porque vamos a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Versículo 1 al 3. Ya tiene en mente usted que la palabra honra no es solamente respeto, honores, sino que incluye sostenimiento de las necesidades materiales de los padres. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, cuando en Timoteo, volvemos acá, dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. ¿Qué significa recompensar a nuestros padres? Recompensar a nuestros padres significa devolver en parte todo lo que ellos hicieron por nosotros. Sé que hay ejemplos, ¿no es cierto?, que desgraciadamente no son aislados, pero tampoco son mayoritarios. ¿Sabes qué es? La mayoría de los padres y madres realmente se esfuerzan por sus hijos. Realmente queremos y luchamos también por nuestros hijos. Realmente queremos darle incluso una forma de vida mejor que la que nosotros tuvimos. Muchos padres no queremos cometer los errores que nuestros padres cometieron con nosotros, de comunicación, de cariño, de provisión. ¿Sabes qué? Esa es la mayoría. Esa es la mayoría. Conozco muchas familias, muchísimas familias, cristianas y no cristianas, y la mayoría está en esta dinámica, ¿no es cierto? Pero también es cierto que hay personas que han tenido una pésima experiencia con sus padres biológicos, sin embargo, eso no les da licencia, ahora que pueden ser adultos, a abandonarlos. Si se han convertido al Señor, si verdaderamente son hijos de Dios, se harán cargo de sus padres, ancianos, ¿no es cierto?, el día de hoy quizás, que no fueron lo que se esperaba, ¿no es cierto?, pero eso no nos da a nosotros el derecho a desecharlos, ¿ya? Entonces, hay que honrar al padre y la madre, hay que recordar lo que ellos hicieron por nosotros. Si nosotros hiciésemos memoria, de partida probablemente los primeros 3 años de nuestra vida no tenemos mayores memorias, pero tuvimos una madre, ¿no es cierto? Tuvimos un padre que trabajó, estamos vivos porque fuimos sustentados, alimentados, nos mudaron, nos cuidaron, nos corrigieron a su manera como fuera, pero realizaron su labor seguramente con muchas menos herramientas de las que nosotros tuvimos y muchas menos herramientas de las que nuestros padres jóvenes hoy tienen.
Entonces los hijos deben honrar a sus padres, deben aprender y debemos aprender, porque por la gracia de Dios todavía mi mamita está con vida, ¿no es cierto? Sustentada ahora en casa de otro hermano, teniendo una vida tranquila, ¿no es cierto? Mi padre en la presencia del Señor. Entonces, hasta el final de nuestros días, hasta el final de nuestro tiempo con ella, todo el tiempo que nos dé para disfrutar, usted debe hacer lo mismo. Usted debe hacer lo mismo. No abandone a su viejito en el asilo de ancianos porque a lo mejor le incomoda. Le incomoda. ¿Ya? Hay veces, y no quiero emitir nunca un juicio, hay veces que las circunstancias son quién sabe cómo y es imposible tenerlos en casa o cuidarlos de otra manera. Es atendible. Pero que sea siempre la excepción y no la norma. No la norma. Bueno, entonces debemos aprender a ser agradecidos con nuestros padres. Agradecidos con nuestros padres, y eso es justamente lo que muchos hijos el día de hoy, que desgraciadamente se llega a ver que no solamente no sostienen a sus padres o no suplen a sus padres o no apoyan a sus padres, sino que los papás viejitos todavía a la rastra tienen que salir a trabajar para mantener al niño o a la niña. Que además la niña, ¿no es cierto?, tiene su niñito y el papá sigue trabajando y bueno, el orden de Dios no es así. No es un juicio, solamente estoy describiendo realidades. ¿Ya? No debe ser así. No debe ser así. Entiendo que en el mundo las cosas están totalmente distorsionadas en un sentido, pero como hijos de Dios podemos ser una luz y debemos ser una luz al mundo en el trato hacia nuestros adultos mayores, hacia nuestros padres, hacia nuestras viudas en este caso. Mujeres solitas. ¿Ya? Versículo 5. Más, y aquí sigue hablando de la evaluación. Primero dice los hijos y los nietos tienen que ser la primera línea, ¿no es cierto?, para hacerse cargo de las necesidades de sus padres. ¿Ya? Porque acá fíjese que el versículo 4 dice padres, incluye padre o madre, puede haber quedado viudo, puede tener una discapacidad, en fin. ¿Ya? Pero ahora el 5 vuelve a otro requisito. Más la que en verdad es viuda y ha quedado sola. Vuelve a insistir. El 3 dijo que en verdad son viudas. El 5, la que en verdad es viuda. ¿No es cierto? Y eso es un análisis que nosotros tenemos que hacer. Y ha quedado sola. Es decir, completamente desamparado como la viuda de Naín. ¿Ya? Ahora, ¿qué característica tiene esta hermana? Espera en Dios. Es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Es decir, es una hermana piadosa. Es una hermana fiel. Es una hermana que confía en el Señor. Es una hermana agradecida de Dios. Tenemos hermanitas viudas, ¿no es cierto?, pero con una alegría, una felicidad, una gratitud hacia lo que la iglesia también les apoya, a pesar que pueden tener apoyo de sus hijos, porque podemos entrar después ya un poco a tallar cuánto puede un hijo ayudar a un padre, ¿no es cierto? Porque seguramente los hijos tienen también su familia, no los están abandonando, pero tampoco se dispone de grandes recursos. Bueno, la iglesia puede ayudar en eso también, pero otra cosa es hacerse cargo, hermanos. Esa es la cosa, es hacerse cargo. ¿Ya? Entonces, lo importante de esto es evaluar, analizar, tener un corazón generoso, ¿no es cierto? Pero también tener discernimiento, porque aunque nacimos una noche, no nacimos anoche. Entonces hay muchos que a lo mejor no necesitan una ayuda y aprenden a vivir de esa ayuda. Ustedes saben que nosotros como iglesia, permanentemente hay gente que pasa pidiendo, ¿no es cierto? Hay algunos que lo hacen hasta con violencia. A la gran mayoría de ellos nosotros les damos
alimentos, les ayudamos, a algunos les ayudamos con locomoción cuando lo necesitan realmente, pero cuando pasan 1, 2, 3, 4, 5 y más veces en el mes y de forma violenta, entonces uno tiene que decir, oye, hace 2 días te dimos algo y la verdad que por lo menos esperemos un tiempo más y eso, ¿ya? Porque no tenemos, no tenemos necesariamente la obligación, tenemos que tener misericordia, pero otra cosa es no tener ningún filtro. Ningún filtro. ¿Por qué? Porque esas personas han aprendido a hacer una forma de vida de eso. Una forma de vida de eso, hermano. Tenemos en nuestra iglesia hermanos muy humildes de condición, pero sumamente trabajadores y además generosos. Entonces, una persona que yo la conozco, que viene cada cierto tiempo para acá y me muestra una receta médica del año 2003 de alguien que no sé si es su esposa, no sé quién es, pero y que necesita ayuda y que necesita 20.000 pesos para comprar el medicamento. Bueno, una vez lo hicimos, ¿no es cierto? Y digo lo hicimos porque somos todos iglesia. Pero no lo podemos seguir haciendo todo el tiempo. Tenemos que preguntar, bueno, pero en verdad su esposa, tenemos que indagar porque esto no se trata de fomentar ese tipo de vicio, ¿no es cierto? Y obviamente esta persona no solamente no tenía esposa, no solamente no existía una persona enferma, sino que además ese papel él lo había robado. Y lo supe después por alguien que es médico, que vive en el sector y me lo describió exactamente y era como un retrato hablado, ¿no es cierto? Entonces, cuando vino otra vez, esto pasó hace varios años atrás, hace varios años atrás, incluso me parece que yo estaba en la primera oficina. Bueno, y cuando yo de buena manera lo encaré, le dije que bueno, casi me pega. Bueno, esas son cosas que ustedes no saben, no conocen, parte de la historia nuestra. Entonces, ¿eso qué me significa? ¿Que nunca más vamos a darle a alguien? No, pero tenemos que tener discernimiento. Tenemos que tener discernimiento, ¿ya? Una vez una señora vino a pedir algo para comer, para los niños, andaba con 2 niñitos chicos. Bueno, yo en ese tiempo sí estaba en la primera oficina, adelante, donde está Anita hoy día, y tenía mi refrigeradorcito y tenía un par de yogur. Porque a veces yo pasaba de largo acá, de la oficina de abajo me pasaba para acá y tenía algunas cosas aquí. Entonces, bueno, tomé los yogur y se los entregué a la señora para los niños. Porque la señora estaba bastante rellenita. Entonces, los 2 niñitos ahí. Bueno, la señora caminó 3 pasos más allá, se tomó los 2 yogur, no le dio ni uno a los niños y los tiró al suelo. Entonces, tenemos que discriminar. No, bueno, uno dice, bueno, uno da y no esto, no, pero si queremos ayudar, tenemos que aprender a hacerlo también y no fomentar este tipo de conducta. Uno puede decir es cultural, es lo que tú quieras. Yo estoy tratando de extraer de acá el sentido, como lo hizo Esdras, ¿no es cierto?, a lo que Dios nos está diciendo a través de esta regulación. Nosotros, ¿no es cierto?, seguramente vamos a tener mujeres que a lo mejor enviudaron, son más jóvenes, se divorciaron por distintas razones, llegaron divorciadas acá, pero que mantienen una vida desordenada. Una vida desordenada, ¿no es cierto? Tienen una pareja, conviven con una persona que no es su esposo, todavía no se divorcian, todavía no esto, y viven en deudas y entonces vienen a la iglesia y piden. Y entonces cuando tú le dices, bueno, te vamos a hacer una bolsa de misericordia con alimentos, no, es que no necesito eso, lo que necesito es plata. ¿Te das cuenta? Entonces tú le dices, bueno, necesitas comprar un medicamento, no, necesito plata porque tengo que pagar una deuda, le debo plata a esto. Distintas situaciones cuando alguien, una familia incluso puede quedar sin trabajo, es una familia de la iglesia, es una familia fiel, ¿no es cierto? Y que pucha, y de repente quedan
sin nada, ¿no es cierto? Bueno, incluso les ayudamos a pagar ciertas cuentas, todo porque son cosas momentáneas, porque ya rapidito el hermano o la hermana, bueno, se vuelven a enganchar y vuelven a generar y han tenido la deferencia y el amor a su iglesia, decir, pastor, ya estamos bien, ya no necesitamos más ayuda, así que muchas gracias. Y eso está, de eso se trata, hermanos, pero no es nosotros fomentar una forma equivocada de obtener recursos de la iglesia. ¿Ya? Recursos de la iglesia. Entonces dice el versículo 6, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. ¿No es cierto? Viviendo físicamente, pero está muerta espiritualmente porque obviamente sus estilos de vida es totalmente alejado de la voluntad de Dios. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Las viudas. ¿A qué viudas vamos a ayudar? A las que verdaderamente lo son, a las que no tienen ninguna red de apoyo, a las que tienen una vida verdaderamente piadosa, ¿no es cierto? Esos son parámetros que nosotros debemos considerar. No significa que no ayudemos a otras personas, pero aquí estoy hablando de una ayuda de carácter constante, como un hacernos cargo de esa hermana, ¿no es cierto? Hacernos cargo de esa hermana. Los hijos y nietos deben, y la familia en general, debe ser la primera línea que se haga cargo de sus madres, abuelas o padres o abuelos que estén en una condición desmedrada, imposibilitados de sostenerse por sí mismos. Sin embargo, la iglesia también debe ayudar en situaciones esporádicas, temporales, en las cuales es necesario apoyar a familias fieles de la iglesia. ¿Ya? Y eso no significa que no ayudamos a las demás familias, significa que tenemos que aprender a discriminar esto, hermano. Nosotros tenemos un hermoso ministerio de misericordia que se sostiene por la gran generosidad de la hermandad de toda esta iglesia y que ha sustentado durante todo este tiempo, ya de hace algunos años, pero especialmente en este tiempo de pandemia, con alimentos, con útiles de aseo, con canastas familiares que bordean los 60.000 pesos por lo menos. No estamos hablando de algo escaso. Y en algunos casos, familias que están realmente en una situación difícil, se les ayuda además con otras cosas. Pero no es algo que nosotros debemos fomentar sin que nosotros como hermanos mismos tengamos la entereza, como dice el apóstol Pablo, el que no trabaja que no coma, ¿no es cierto? Es cierto, hay situaciones laborales difíciles, todo, pero siempre algo se puede hacer de verdad, de verdad. Entonces quiero terminar con el versículo 8 que dice, porque si alguno, bueno, la palabra irreprensible, solamente quiero que vayamos al capítulo 3 de 1 Timoteo, a la vuelta rapidito, 3:2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. O sea, no solamente se le pide a la viuda que sea irreprensible, sino que se le pide a los obispos que sean irreprensibles, a los cristianos en general. No es un requisito exclusivo para las viudas, es un requisito para cada cristiano, partiendo por el pastorado, por sus líderes, por sus ancianos. Y ahora sí el 5:8 dice, porque si alguno no provee para los suyos, fíjese, y se está refiriendo y lo está enganchando con el versículo 4, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, es decir, la familia nuclear y los suyos, la familia extendida, donde se incluyen padres, madres, hermanos, ¿no es cierto? Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. No significa que va rumbo al infierno, significa que con su forma de actuar ese hermano está dando un mal testimonio de su vida espiritual, de su testimonio como hijo de Dios, y lo cataloga y es peor que un incrédulo. Es un hermano
que puede actuar incluso y ser considerado en su forma de actuar hacia sus hermanos, ¿no es cierto? Perdón, su padre, su madre, la viuda, como un incrédulo. ¿Ya? Entonces no está hablando de que no es salvo, lo que está hablando es que da un pésimo testimonio y lo coloca en una escala incluso peor que la que pudiera tener un incrédulo en el trato de su propia familia. Hermanos, la próxima semana el pastor Tadeo va a continuar, vamos a continuar tratando, ¿no es cierto?, aspectos relacionados con las viudas, para que ustedes vean que es un tema relevante en la carta de Timoteo. Ocupa prácticamente todo el capítulo 5, una porción muy importante, y de hecho en el libro de los Hechos, capítulo 2, recuerdan ustedes, perdón, capítulo 6, se inaugura, por decirlo de alguna manera, el ministerio del diaconado a partir de un conflicto en el trato o la repartición a las viudas. Nos ponemos de pie ahí en su hogar y vamos a orar. Padre, yo te doy gracias esta mañana, Señor, por tu palabra, y te pido, Señor, que aprendamos a cómo tener una acción social efectiva, Señor, y bíblica respecto, en este caso, a las necesidades de aquellas hermanas que por distintas razones están solitas, sin una red de apoyo, Señor, y que requieren de que nosotros como iglesia nos hagamos cargo de ellas, Señor. Ayúdanos también a tener discernimiento tuyo, Señor, y no sentimentalismo a la hora de poder ayudar y apoyar a aquellas hermanas que están en esta condición o hermanos y familias que pasan por momentos de necesidad. Gracias te doy, amado Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Amén.